Héctor, como siempre, un gusto de estar vinculado a alguna actividad con Confedi y como bien decías, venimos trabajando con Hernán y con Héctor para acompañar esta dinámica de crecimiento de la red. Nos parece sustancial el trabajo conjunto en muchos frentes. Hace poco estaba en Santiago del Estero y hablábamos de todo un sistema integrado de ciencia y tecnología pensando en la dinámica del desarrollo de la provincia. Lo mismo en San Juan, que estuve la semana pasada y firmaba un convenio con la universidad, uno más. Tenemos ya, por ejemplo, 20 convenios casi con universidades para hacer becas cofinanciadas. Venimos trabajando mucho con todo el sistema y con Confedi sabemos que hay una alianza estratégica. Así que hoy la presentación de Héctor y de todo el equipo sobre la red es básicamente el puntapié para llegar pronto a lo que firmamos en su momento con Jimmy Persig, ahora ministro. Él era en ese momento secretario de Políticas Universitarias, pero bueno, ahora a través de Oscar, de llevar adelante una propuesta para fomentar la incorporación de más laboratorios de las universidades en nuestra red. Ustedes sabrán y les contará después largamente Héctor cómo fue el crecimiento de esta red, que allá por 1985 el INTI organizó este servicio argentino de calibración. La idea es brindarle también asistencia técnica digamos, con la idea de facilitar el ingreso. También se trabaja en hacer participación sin costos en ensayos de aptitud, en seminarios para mantener una mejora continua en las capacidades técnicas de los laboratorios. En 2005 esto se amplió a hacer un servicio argentino de calibración y mediciones. El crecimiento es permanente, miraba los números que nos pasaba Héctor. En 2005, 11 laboratorios, parte de la red. En el 2011 ya eran 30. Hoy estamos en 55 laboratorios, 3 más ya en proceso. La idea es sumar en una próxima etapa con el convenio con la SPU y a través de ustedes a 10 laboratorios más, hacer un crecimiento rápido, importante. Creo que en esto hay una cuestión muy fuerte que es parte de nuestra agenda relevante, que es lo federal de todas las dinámicas del INTI y en particular lo federal para esta red SAC. Si ustedes ven la composición, que después Héctor les va a contar, estamos como siempre muy concentrados en la región centro del país. Tenemos que ampliar estas capacidades para que nuestra industria tenga un abordaje mayor a los servicios de calibración y mediciones en todo el país. Así que bueno, lo vemos muy importante, trabajar con Confedi, trabajar con todas las universidades del país, es un aspecto central para nosotros. Creemos que de esta manera también apuntalamos a la mejora en la capacidad de medición de la industria. Para nosotros, como objetivo, es que haya mayor cantidad de laboratorios universitarios incorporados a la red. Ahí estamos, por eso, en este proceso. El convenio con la SPU va a ser un esquema de facilitar, con aportes de la SPU, del INTI y de cada universidad, facilitar este proceso. Así que, bueno, priorizaremos aquellas áreas geográficas en donde hay más necesidades o donde deben cubrirse magnitudes faltantes, pero creo que es un objetivo importante el trabajo conjunto. Nosotros hablamos permanentemente de un INTI abierto, de un INTI que complemente capacidades, y qué mejor que hacerlo con ustedes, Néstor. Así que, de nuestra parte, agradecerles como siempre a Confedi que confíen en el trabajo conjunto, agradecerle a la SPU y en este caso ahora ya a nuestro ministro de Educación que confíe también en el trabajo de coordinación. Así que bueno, descartamos que va a ser una buena reunión de trabajo y sobre todo avanzaremos posteriormente en la efectivización del convenio y la convocatoria que está trabajando Hernán para contar efectivamente con los laboratorios en nuestra red. Así que bueno, muchas gracias y como siempre un gusto intercambiar y trabajar con ustedes. Gracias a ustedes, Rubén. Aprovecho que hay mucha gente en el chat, casi 100 personas, para comentar dos cuestiones que ya tenemos en marcha con Confedi y el INTI. Uno son las becas cofinanciadas que recién acaba de nombrar Rubén, y la otra es un convenio con CINICRUP por el cual los estudiantes pueden hacer las PPS, las prácticas profesionales supervisadas, en cualquier centro INTI del país. O sea, allanamos la parte instrumental o administrativa, dado que en el CINICRUP están involucradas todas las facultades, unidades académicas socias de Confedi. Pero bueno, el paso que queríamos dar adelante era que tiene como objetivo final acercar las capacidades instaladas de facultades de ingeniería para que queden en función de
de las necesidades regionales, con el esquema que cada unidad académica se dé, es obvio. Así que vamos al hueso. Lo único que les comento es, Héctor va a hacer una presentación conceptual general. Cuando él termine la presentación, abrimos a preguntas vía el chat, con Mercedes, secretaria ejecutiva de Confedi, por si alguno no la conoce, cosa poco probable. Vamos a juntar las preguntas similares y en el caso de que Héctor requiera alguna repregunta, le pide a ustedes que abran el micrófono e ingresen. Así que, Héctor, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Voy a intentar compartir pantalla. Como decía Néstor, vamos a hacer una presentación que durará unos 25 minutos general y después vamos a tratar de aclarar todas las dudas que vayan surgiendo. Bueno, me acompañan aquí, o me ayudaron a hacer la presentación, la hicimos juntos el equipo de gestión del SAC. Está aquí entre nosotros Emilio Lobe, que es el director del SAC, y también colaboró mucho Graciela Tirelli, que es la secretaria técnica, con quienes ustedes, en la medida que avancen en el proceso, seguramente tendrán mucho contacto. Bueno, en la presentación primero vamos a hablar del rol del INTI como Instituto Nacional de Metrología, que tiene mucho que ver con el desarrollo del SAC. Después vamos a ver cuáles son los desafíos que enfrenta la metrología como aporte, como sostén del desarrollo productivo del país, cómo estos desafíos se enfrentan con el desarrollo de redes de laboratorios, qué es el Servicio Argentino de Calibración y Medición, cómo surgió y cómo se desarrolla. Y después vamos a hablar de lo que nos convoca, que es el convenio entre la SPU y el INTI. Bueno, el rol del INTI en metrología y lo que el SAC intenta sostener tiene su origen en un acuerdo internacional que es la Convención del Metro, que es el primer paso que dieron los países hace ya casi 150 años para intentar estandarizar las mediciones y la metrología en definitiva en todo el mundo, ¿no? Hace casi 150 años, 17 países se pusieron de acuerdo para el uso de un sistema común de unidades, que era lo que en ese momento se llamaba el sistema métrico decimal. Y lo interesante de recordar es que la Argentina estuvo entre esos 17 países pioneros que firmaron este acuerdo. Hoy en día este acuerdo lo integran 102 países, hoy ya son 103, esto es un poquito, tiene ya unos meses. Todos los que vemos ahí pintados de naranja, más clarito o más oscuro, son los países que hoy son signatarios de la Convención del Metro, que como decíamos es un acuerdo para el uso del Sistema Internacional de Unidades, el SI, que es lo que era antiguamente el Sistema Métrico Decimal, y la última gran decisión que tomó esta convención fue hace un par de años, cuando se decidió basar todas las unidades de medida en las constantes fundamentales de la naturaleza, como la constante de Planck, o la velocidad de la luz, o la carga del electrón. Es decir, los países establecen una estructura para acordar qué sistema de unidades usar y para acordar, como vamos a ver más adelante, los mecanismos para establecer el reconocimiento y la equivalencia de las mediciones a nivel global. Bueno, dentro de este contexto, el INTI, por la legislación argentina, es el designado como el responsable del sistema de unidades en la Argentina, que ese se llama el Sistema Métrico Legal Argentino, que es un equivalente a lo que es el Sistema Internacional de Unidades. En este sentido, el INTI desarrolla los patrones nacionales. Aquí tenemos, por ejemplo, el patrón nacional del segundo, que es un conjunto de relojes atómicos, relojes de cesio. El patrón del metro, que es lo que se llama un peine de frecuencia, es un sistema interferométrico para vincular la longitud con la velocidad de la luz y con el segundo, o el kilogramo, que para nosotros, con el patrón nacional, sigue siendo una masa, que periódicamente hay que calcular
exterior, o el patrón nacional de la electricidad, que se mantiene a través de dos efectos cuánticos, que es el efecto Josephson, aquí, o el efecto Hall cuántico para la resistencia, o el patrón nacional de intensidad luminosa, que se basa en radiometría criogénica. En fin, así el INTI va desarrollando los patrones nacionales para todas las magnitudes del Sistema Internacional de Unidades, desde el metro o el kilogramo hasta el kilowatt hora para la energía eléctrica o el metro cúbico para el gas natural. Además de esto, de desarrollar los patrones nacionales, como decía al principio, también el INTI tiene la responsabilidad de asegurar el reconocimiento de esos patrones nacionales en el exterior, ¿no? Para que cuando en Argentina decimos que un producto pesa una determinada cantidad de toneladas o de kilogramos, o una pieza tiene una determinada longitud, esas mediciones puedan ser reconocidas en el exterior. Para eso estamos obligados a participar de comparaciones claves, o sea, comparaciones de los patrones nacionales en todas las magnitudes, y a recibir auditorías de nuestro sistema de calidad por parte de pares del exterior, es decir, de los otros institutos nacionales del exterior o del Sistema Interamericano de Metrología o del CIME. Bueno, por ejemplo, estas intercomparaciones de patrones, sus resultados se reflejan en gráficos de equivalencia como esto que vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, esto es para la calibración de micrófonos, o sea, de presión sonora, y tenemos que todos los países, acá está el NPL de Inglaterra, el CENAM de México, el CSRI de Australia, el NMIJ de Japón. Bueno, y aquí si seguimos aparece el INTI de Argentina, el INMETRO de Brasil. Entonces todos los países miden instrumentos que circulan de país en país, y de esta manera se puede determinar el desvío de cada patrón nacional respecto del valor de referencia, y de esta manera asegurar la equivalencia de los patrones nacionales. Esto se hace para un sinnúmero de magnitudes, esta para corriente eléctrica, por ejemplo. Para todas las magnitudes del sistema internacional, el INTI participa en representación de la Argentina de estas comparaciones, y de esta manera se acuerda la equivalencia de los patrones nacionales. Es decir, ya establecimos en el esquema nacional una base metrológica, que es la realización del sistema de unidades, y aseguramos que estas realizaciones de las unidades sean reconocidas en el exterior, o sea, sean equivalentes a los patrones de otros países. Pero ahora enfrentamos los desafíos de diseminar esos patrones nacionales, o sea, que esos patrones nacionales lleguen a la sociedad, a la industria, al comercio, a la salud. Y aquí enfrentamos desafíos que provienen tanto de la ciencia, de la tecnología y la innovación, como de la industria o el comercio. Por ejemplo, de la ciencia, hay la tecnología y la innovación, hay fuertes demandas, es de donde están las demandas de mayor exactitud sobre las metrologías, ¿no? Todos recordaremos que muchas veces los descubrimientos científicos se basan en el avance en la ciencia de las mediciones, ¿no? Para demostrar la falsedad de un modelo o la validez de un modelo científico. También, yendo ya más al ámbito de la innovación industrial, la capacidad de medición es una barrera, su falta es una barrera para la innovación, o sea, no se puede innovar industrialmente en determinadas áreas en las cuales no se posee capacidad de medición, ¿no? Si yo no tengo capacidad de mediciones en biotecnología o en nanotecnología, es difícil que se desarrollen innovaciones industriales exitosas, digamos, con calidad asegurada, con cumplimiento de normas, si yo no tengo la capacidad de medición en el área respectiva, ¿no? Entonces decimos que la industria depende de la evolución y la mejora de las mediciones para ser innovadora y competitiva.
Por otro lado, la calidad industrial se sustenta en la metrología para asegurar su cumplimiento, ¿no? Siempre se dice que la metrología, los ensayos y la normalización son los pilares de la calidad de la industria, ¿no? Y este crecimiento de la industria tracciona, requiere de mediciones en cantidad y en complejidad creciente. Y aquí en el tema de cantidad es donde es imperioso el desarrollo de redes de laboratorios con intensidad, con extensión nacional, ¿no? Es imposible pensar que con un solo laboratorio o con un instituto de metrología o con pocos laboratorios concentrados en determinadas regiones geográficas se va a poder llegar con la cantidad de mediciones que el desarrollo industrial requiere, ¿no? Entonces, aquí es donde llegamos a la necesidad de establecer redes de laboratorios de alcance nacional para poder satisfacer esas demandas de la industria. Bueno, esto, por supuesto que no es nuevo, ya desde hace varias décadas los países enfrentaron estos desarrollos o estas demandas de mediciones en cantidades crecientes con el desarrollo de redes de laboratorios de calibración, ¿no? Las dos primeras fueron lo que se llamó el DKD, Deutsche Kalibrierdienst, o sea, el Servicio de Calibración de Alemania. En Italia se estableció el Servicio de Taratura en Italia. En Inglaterra se estableció el British Calibration Services. Estamos hablando de los años 70 o fines de los años 70. En el año 85, como decía Rubén, al principio, el presidente del INTI, el Consejo Directivo del INTI, un poco siguiendo estos modelos de Alemania y de Italia, creó el SAC, cuyo objetivo era desarrollar y supervisar centros de calibración de instrumentos utilizados con fines científicos, industriales o técnicos, de manera de asegurar la coherencia en las mediciones en relación con los patrones de medida mantenidos en el INTI y al mismo tiempo difundir la exactitud de medición en todos los ámbitos. O sea, esto era el objetivo que ya se plasmaba en aquella resolución del Consejo Directivo del año 85. Desde ese mismo inicio se observó que los laboratorios tenían dificultades, era la época incluso anterior a la ISO 25, pero esto después cuando surge la guía ISO 25 también se ve con mayor claridad, que los laboratorios, si bien tenían capacidades de medición o venían trabajando, tenían dificultades para desarrollar la documentación requerida, digamos, tanto en el aspecto de calidad, como los aspectos técnicos, como el cálculo de incertidumbre, por ejemplo, que se planteó hoy aquí. Entonces, desde el principio, el INTI ve que un aspecto muy importante para desarrollar esta infraestructura metrológica que el país necesita era establecer mecanismos de brindar asistencia técnica para el desarrollo de los laboratorios, ¿no? Para que los laboratorios pudieran desarrollar esa documentación de calidad y también para que pudieran fortalecerse los aspectos técnicos que son necesarios. Entonces, esto es muy importante porque el SAC no debe ser visto como una herramienta de evaluación de laboratorios, sino como una herramienta de desarrollo de los laboratorios, ¿no? De fomentar su desarrollo. Perdí tu audio un minuto, Héctor. No sé Ahora no sí. sé qué sucedió. Ahora sí, dale. Desde hace... ¿Cuánto hace que se perdió el audio? Nada, menos de un minuto, ¿eh? Si querés retomar Bueno, lo que estabas puedo diciendo. retomar desde la explicación de esto, ¿no? Bueno, como yo decía, no sé si todos me llegaron a escuchar, que desde el inicio, desde el INTI se observó que los laboratorios que aspiraban a formar parte de la red tenían dificultades para preparar la documentación requerida, tanto en los aspectos de gestión, que exigían las normas, en un principio la guía ISO 25 y posteriormente la norma 17025,
como en aquellos aspectos técnicos, por ejemplo, el cálculo de incertidumbre que se habló aquí al principio, ¿no? Entonces, desde el principio se vio la necesidad de que el SAC se desarrollara como una herramienta de mejora de los laboratorios, de desarrollo, de apoyo, que brindara asistencia técnica como una manera de fortalecer el crecimiento de esta infraestructura. Entonces, esto es muy importante porque el SAC, yo les decía, no debe ser visto como una herramienta de evaluación de laboratorios, sino como una herramienta de desarrollo de laboratorios, de desarrollo de infraestructura nacional de metrología para sustentar el crecimiento industrial, ¿no? Entonces el INTI les ofrece la asistencia técnica necesaria, que se determine para cada laboratorio, y después, una vez que va avanzando en la incorporación al SAC, también el INTI les ofrece participar sin costos en ensayos de aptitud, que es una herramienta imprescindible para el aseguramiento de la calidad, y también en seminarios técnicos para fomentar la mejora continua de los laboratorios de la red. Por ejemplo, este es un ejemplo de hace unas semanas de un seminario que se organizó en el Sistema Interamericano de Metrología sobre transformación digital, metrología para la transformación digital, y que desde el INTI se invita lógicamente a todos los laboratorios del SAC a participar de este tipo de actividad. Bueno, también decía Rubén, cuando hizo la introducción general, que este concepto de Servicio Argentino de Calibración en el año 2005 se amplió para incluir también el concepto de medición, porque había laboratorios, sobre todo provenientes de la parte de metrología en química, o de mediciones químicas, que era importante incorporarlos al sistema, pero que no hacían específicamente calibraciones, sino que lo que hacían eran mediciones. Entonces, ahí se amplió el concepto y pasó a llamarse Servicio Argentino de Calibración y Medición, pero conservando la sigla original SAC, que ya era una sigla reconocida. Bueno, un poco viendo la evolución, tomando el año 2000, digamos que fue un año de relanzamiento del SAC, hasta el día de la fecha, hasta el 2021, vemos un crecimiento constante año a año, digamos, lo que para nosotros es valioso. No se trata de crecimientos puntuales o explosivos, sino que es un crecimiento constante a lo largo de los años, y hoy estamos llegando a los 55 laboratorios incorporados a la red. Estos laboratorios atienden a unos 4.000 usuarios. Por este año vamos a hacer una nueva evaluación de estos datos, y estimamos que este año se superarían los 35.000 certificados de calibración y o medición expedidos por la suma de los laboratorios de la red. Bueno, la evolución es la que veíamos. En el 2005 disponíamos de 11 laboratorios, en el 2010 de 27, en el 2011 de 30, y en la actualidad estamos llegando a los 55. Y estamos actualmente, hay uno que está ya en proceso de auditoría, hay 2 universidades que se encuentran trabajando para incorporarse. Esto sufrió algunos retrasos debido a la pandemia, lógicamente. Esto retrasó esta actividad, pero esperamos retomar pronto con estos laboratorios universitarios. Y hay otros 3 laboratorios privados, de empresas privadas, que están también en proceso. Bueno, aquí tenemos un poquito uno de los problemas, que es la distribución de laboratorios por provincia. Como pueden ver, más de la mitad de los laboratorios están en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después también hay en Santa Fe, en Córdoba, pocos, menos de lo que debería haber, algunos en Cuyo, en Neuquén. Hay uno en Tierra del Fuego, pero bueno, hay muchas provincias que no tienen ningún laboratorio dentro de la red, y como región importante, todo el norte, ni el NEA ni el NOA
cuenta con un laboratorio dentro de la red hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué cubren, digamos? Aquí podemos ver también las magnitudes cubiertas por los laboratorios del SAC por provincia, digamos, un poco complejo de leer, pero aquí tenemos por provincia las magnitudes que hay incluidas en los alcances de los laboratorios, ¿no? Un poco como era de esperar, temperatura, presión, masa y magnitudes eléctricas son las más cubiertas por los laboratorios del SAC porque también son las más demandadas por la industria. Pero también hay laboratorios de caudal de gas, de caudal de líquidos, de volumen, de fuerza, etc. Bueno, como resumen, digamos, para ver cómo esto se entronca en la infraestructura nacional de ensayos de metrología de calidad, como decíamos al principio, hay un acuerdo internacional que define el sistema internacional de unidades que usamos. El INTI tiene la responsabilidad de desarrollar esos patrones nacionales en función de ese sistema internacional y asegurar su equivalencia a través del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM con los otros institutos nacionales de metrología del mundo. Y después tiene la responsabilidad de difundir la exactitud de esos patrones nacionales hasta la industria, el comercio, la salud y el ambiente. ¿Y esto cómo se realiza? Bueno, con calibraciones para las magnitudes físicas y con materiales de referencia para las magnitudes químicas, y se puede hacer a través de laboratorios del INTI o de laboratorios externos. La importancia de estos laboratorios externos es creciente en la medida que crece la industria y que crece el país y crece la demanda de estos servicios de calibración y medición, que es imposible responder desde el INTI a esta demanda creciente. Para eso el INTI desarrolló el SAC, o sea, desarrolló una herramienta para fomentar el crecimiento de los laboratorios externos del INTI. Y después tenemos otra herramienta, que es el Servicio Argentino de Interlaboratorios, que es una manera de asegurar la calidad de las mediciones de estos laboratorios. Ahora, para concentrarnos en el objetivo de nuestra charla, este esquema lo que nos permite es ver bien dónde se enfoca el SAC, ¿no? El SAC es una herramienta que tiene el INTI para apoyar el desarrollo de los laboratorios externos, que son una herramienta fundamental para el desarrollo de la infraestructura de la calidad en la industria y el comercio, la salud del ambiente y, en fin, en la sociedad en general. Bueno, para ir cerrando, bueno, el INTI cumple con el mandato legal de desarrollar la infraestructura nacional de mediciones, eso está en la legislación, y el desarrollo de esta red que el INTI impulsa a través del SAC satisface la necesidad de mediciones en cantidad y en calidad, se apunta a mejorar la capacidad de medición en la industria, y bueno, el constante crecimiento con los años demuestra que la red es aceptada por la industria y por la sociedad. Bueno, ¿cuál es la propuesta que tenemos dentro de este convenio? Que haya una mayor cantidad de laboratorios universitarios incorporados a la red, poner en conocimiento de todos que el INTI, el INTI a través del SAC brinda asistencia técnica para completar el proceso de desarrollo de la documentación técnica y de calidad necesaria para poder incorporarse a la red, que este convenio con la SPU también es importantísimo desde el punto de vista de la asistencia financiera que se brinda para facilitar el ingreso de los laboratorios, y después que, si como esperamos hubiera una gran cantidad de laboratorios que se quieren sumar a este proyecto y fuera necesario priorizarlos, la idea del INTI y de la SPU es priorizar aquellas regiones geográficas poco cubiertas y también aquellas magnitudes que están poco cubiertas dentro de la red SAC. Bueno, un poco esta es la introducción que queríamos presentarles rápidamente, y ahora estamos a disposición para responder las preguntas de ustedes. Bárbaro, gracias Héctor, muy
muy clara tu presentación. Yo empiezo con un par de preguntas que aparecieron en el chat, te las transmito. ¿Sí? Bien. La primera dice, si pertenecer al SAC puede reemplazar la acreditación para el caso de un ensayo y o calibración bajo ISO 17025. A ver, el pertenecer al SAC no es una acreditación. O sea, la acreditación es un proceso de evaluación de la competencia que se rige por determinadas normas, y eso es un servicio que brinda el SAC, el OAA, el Organismo Argentino de Acreditación. El SAC es una herramienta de desarrollo de laboratorios. O sea, nosotros lo que hacemos es brindamos asistencia técnica, que es algo que un organismo de acreditación por la normativa no puede hacer. O sea, un organismo de acreditación es exclusivamente una herramienta de evaluación. Como les dije, el SAC no es una herramienta de evaluación, es una herramienta de asistencia técnica. Ahora, si un laboratorio que está dentro de la red SAC puede brindar servicios, lógicamente que puede brindar servicios y su aceptación va a depender de el que le solicite el servicio. Los laboratorios de la red SAC brindan servicios a la industria y sus servicios son aceptados por la industria. Ahora, hay determinados segmentos donde la acreditación por un organismo de acreditación que cumpla con la 17.011, que es la norma de laboratorios de organismos de acreditación, hay determinados ámbitos donde le van a pedir la acreditación y ahí tienen que acreditarse con el OAA. Pero hay otros, la industria en general acepta perfectamente los certificados de la red SAC. O sea, en ese caso específico, es una cuestión del demandante, porque este es un ámbito voluntario, ¿no? Bien, a ver, yo repregunto y a ver si con esto se aclara. Si alguna entidad, industria, etcétera, requiere un ensayo bajo ISO 17025, pertenecer a la red SAC queda claro que no lo satisface. Sí, ¿no? Perdón, no es así. No es así. A ver. Pertenecer a la red SAC implica cumplir con la ISO 17025. Perfecto. Pero no implica estar acreditado. O sea, si la industria, por ejemplo, ustedes tienen que brindarle un servicio a una empresa metalúrgica o autopartista y la empresa le pide cumplir con la 17025, el SAC, los laboratorios del SAC cumplen con la 17025. Ahora, si la empresa les pide que estén acreditados por un organismo de acreditación, el SAC no es un organismo de acreditación. ¿Se entiende la diferencia? Absolutamente. Lo pongo en otros términos, a ver si lo entendí bien. Tengo que hacer un ensayo de una probeta de un pavimento. La municipalidad puede querer un buen ensayo, con lo cual un laboratorio de la red SAC le hace un ensayo controlado. Exacto. Y bien, ahora, un autopartista tiene que proveer a Toyota y Toyota exige que esté acreditado por la OA, tengo que acreditarme en la OA. Son dos situaciones diferentes. Por eso, ustedes tienen que, o sea, en el caso particular de que se oriente el trabajo a un segmento específico, lo que tienen que ver es cuál es el requisito de ese segmento. Perfecto. De ese sector. Hay laboratorios de la red SAC que están acreditados, o sea, tampoco son cosas excluyentes. Hay laboratorios de la red SAC que están acreditados por el OA, porque trabajan para distintos sectores y algunos les piden que estén acreditados, otros no. Pues eso depende de la demanda, ¿no? Lo digo de otra manera, Héctor, a ver si estoy en lo cierto. Yo tengo una industria y requiero una calibración
de determinado, no sé, no importa lo que sea, digamos, requiero un ensayo, una calibración. Yo podría contratarlo directamente al INTI en la central, acá en Migueletes, o si estoy en La Rioja, podría llevarlo a un laboratorio acreditado bajo la red SAC, y el resultado que voy a obtener es igualmente útil a los Exacto, fines de mi proceso productivo. exacto. Bien, en la grey de las facultades de ingeniería, en los socios de Confedi, la mayor parte de los ensayos que se hacen van en esta segunda línea, ¿sí? Con lo cual queda claro la utilidad de tener mayores Exacto. laboratorios bajo la red SAC. Sí, Porque en sí, realidad, nosotros, bien, es como que el INTI garantiza que la medición que yo haga, si mi laboratorio está en la red SAC, es sí, absolutamente fiable. Es así. exacto. De hecho, exacto. De hecho, todos los laboratorios SAC están en la página web del INTI. Ustedes pueden entrar en la página web del INTI, entran en la parte de metrología y calidad, ahí van a ver la red SAC, y ahí están todos los laboratorios de la red SAC con sus alcances, o sea, con qué servicios están dentro de la red SAC. Y nosotros, a cualquier usuario que se acerca al INTI, le decimos que puede recurrir a cualquiera de esos laboratorios que están supervisados por el INTI. Perfecto. O Ustedes sea, piensen lo siguiente, que es algo que yo por ahí dije, no expliqué del todo bien. El INTI hace, la última vez que medimos esto, ahora unos 3, 4 años, hace unos 3.000 certificados de calibración por año. Y la red SAC hace unos 35.000 certificados de calibración por año. O sea, multiplica por 10, por más de 10 cada certificado del INTI. perfecto. Y el pertenecer a la red SAC da la garantía de calidad, de eficacia y de eficiencia, como si lo hubiera Exacto, mandado el INTI. exacto. Bien. Vinculado a esto hay una pregunta que dice, si el laboratorio que desea integrar la red INTISAC ya está acreditado en la OA, ¿qué requisito adicional debe cumplir? Bueno, tiene que presentar la solicitud de incorporación al SAC, y ahí el SAC va a determinar que, o sea, por supuesto, si ya está incorporada a la OA, quiere decir que tiene implementada la 17025, habrá que ver para qué alcance, si es el mismo alcance que quiere presentar al SAC, y ahí desde el SAC se va a determinar qué tipo de evaluación hay que hacer. Pero obviamente que tiene ya recorrido la mayor parte del camino, ¿no? Porque estar incorporado a la OA quiere decir que tiene la 17025 implementada y funcionando. Pero tiene que contactarse con nosotros, y ahí nosotros vamos a analizar cuál es el alcance que tiene, para qué se quiere presentar y qué evaluación hay que hacer. Y por ahí hasta se puede coordinar algún tipo de trabajo conjunto. Bien. Voy con otra pregunta. Buenas tardes. Dice, para el caso de las facultades regionales de la UTN, interpreto que su incorporación al SAC es directamente trámite de facultad, sin necesidad de que gestione su incorporación rectorado, ¿verdad? Sí, Veo General Pacheco y Córdoba incorporados al SAC actualmente. sí, ya hay, por ejemplo, tenemos a la UTN de Córdoba y la UTN de Pacheco, ya están incorporadas al SAC hace muchos años. Ya han recorrido ese proceso. Con lo cual, reforzamos la respuesta, esto es un trámite que hace la facultad regional, Sí, no necesariamente, cada facultad regional, digamos, sí. no para la facultad, sino para determinado laboratorio, eso queda claro, ¿no? Sí, pero nosotros, eso es interesante, porque para las facultades puede ser una ayuda. Nosotros tratamos de que se incorpore la facultad, no por laboratorio, porque eso les simplifica mucho el proceso, y pueden desarrollar eh, una gran parte de la documentación en forma común. Perfecto. Queda claro entonces que
en general, la idea es que sea la unidad académica en su conjunto, aunque la unidad académica podría tener interés en algunos laboratorios sí, en otros no, porque no da la marca o por lo que sea. Digo, hablando... Claro, a ver, primero que nada es una decisión de la facultad, no es nuestra, ¿no? Cómo lo quieren hacer. Lo pueden hacer por laboratorio o por unidad académica, pero tal vez si las condiciones lo permiten, es más eficiente, digamos, si yo armo un sistema para toda la facultad y después cada laboratorio tiene su plan específico, ¿no? Pero eso puede llegar a hacer que el sistema sea más eficiente porque se comparte gran parte, o sea, hay toda una parte del sistema que se puede compartir entre todos los laboratorios. Entonces Bien. puede simplificar, tomado en su conjunto puede ser más simple. Bien. Eso responde a una de las preguntas que estaban en el chat, es si las solicitudes se gestionan por las facultades o por cada laboratorio individual. Creo que queda la respuesta bien clara. Hay una pregunta vinculada a qué requisitos hay que tener para ingresar al SAC y ser laboratorio externo. Y la pregunta dice cuál es el costo de mantenimiento de una práctica. No me queda del todo claro qué sería costo de mantenimiento, pero lo aclaramos. Primero, ¿cuáles son los requisitos para ingresar a la red INTISAC, Héctor? Bueno, los requisitos son tener implementada la norma 17025. Para eso, como les decíamos, eso es para ingresar, pero nosotros desde el INTI brindamos asistencia para ayudar al laboratorio o apoyar al laboratorio en el desarrollo de la implementación de la norma. Entonces, cuando se acercan al SAC no tienen que tener implementada, digamos, tienen que manifestar, digamos, la decisión y empezar a trabajar con nosotros en el desarrollo de esa documentación. Pero para el momento de decir, bueno, ahora el laboratorio está incorporado, se firma el convenio de incorporación y están en la página web del INTI, ahí tienen que tener la norma ISO 17025 implementada y tienen que recibir una evaluación por parte del INTI. La otra pregunta, ¿cuál era? Eran dos preguntas y... No, hay dos que están vinculadas. ¿Cuál es el costo de mantenimiento de una práctica? Que no me queda claro. Sí, decilo, Oscar. Sí, el costo tiene un costo de la evaluación inicial, digamos, que eso es lo que está dentro del convenio con la SPU, o sea, eso es lo que tiene un apoyo financiero por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias, que creo que la SPU financia el 50%, y el INTI bonifica un 25%, o sea, en realidad la facultad pagaría solo el 25% del costo. Después, una vez que ya ingresan, tienen un costo, se paga una cuota mensual que anda por los 10.000 pesos, creo. Y después, lógicamente, anualmente tienen la reevaluación, que tiene un costo que depende del tamaño del laboratorio o la cantidad de técnicas o servicios que tengan incorporados. Bien. Eso hay que hacerlo, el cálculo para cada laboratorio. No es lo mismo un laboratorio que tenga una, que calibre balanzas o un laboratorio que tenga 8 servicios, ¿no? Es diferente el costo. Bien. Incorporo una información para ir aproximándonos al tema por todos los ángulos. El convenio promovido por Confedi, junto con el INTI y el INTI con la SPU, del costo de ese ingreso a la red INTISAC, la SPU cubre el 50%, del 50% que queda, un 50%, que es el 25% que dijo Héctor,
cubre el INTI y le queda o le resta un 25% a la unidad académica. ¿Vos te acordás la cifra, Héctor? Digo así, bajamos a tierra. Y el convenio con la SPU dice que el costo total a cubrir en el proyecto es de hasta 200.000 pesos. Correcto, entonces, en términos concretos, alguien que se incorpora, y yo ahí doy un detalle de cuándo sucede esto, se quiere incorporar dentro de este programa que promueve la incorporación inmediata, pero voy a decir que la lógica del Confedi con el INTI es trabajar en el corto, mediano y largo plazo, es de 50.000 pesos. 50.000 pone el INTI y 100.000 pone la SPU. Una pregunta. Vos dijiste que tiene que tener la unidad académica la 17025. Y dijiste que hay un acompañamiento, asesoramiento por parte del INTI. Si no, tengo que tener la 17025 antes de tocar el timbre. ¿Cómo sería la cosa? No, ahí tienen que, a ver, es difícil dar una respuesta general porque hay que ver la situación del laboratorio. Si hay laboratorios que por ahí tienen implementada una parte de la norma, ¿no? Le falta determinada parte, o hay otros laboratorios que tienen los procedimientos técnicos con los cálculos de incertidumbre, todo esa parte desarrollada, pero le falta la parte de gestión, digamos, la parte de auditorías internas, revisiones por la dirección, tratamiento de las no conformidades, etc. Entonces, son diferentes situaciones. O puede haber un laboratorio que tiene las capacidades técnicas, tiene el equipamiento, pero no tiene nada del sistema, no tiene ni los procedimientos técnicos escritos, ni los cálculos de incertidumbre. Bueno, entonces ahí lo que se puede hacer con el laboratorio es un plan de trabajo para ir desarrollando las distintas documentaciones que tiene que presentar y que tiene que completar. Y eso, digamos, yo lo que creo que lo más sano, lo más adecuado es que el laboratorio que tiene interés se acerque al SAC y presente su situación como para hacer un plan de trabajo y ver qué es lo que habría que hacer. Muchas veces hay laboratorios que se acercan y tienen ya todo preparado, tienen el sistema funcionando, la 17025, bueno. Entonces ahí es cuestión de armar el equipo de evaluación y es mucho más rápido. Y otra vez hay laboratorios que tienen solo la infraestructura, pero no tienen nada hecho del sistema, entonces bueno, ahí hay que hacer un plan que puede llevar unos cuantos meses. Bien. Disculpen que sea insistente, pero vuelvo a preguntar. Sí. Mi laboratorio tiene la 17025. Toco el timbre ahí a vos o tu equipo. Vos venís, mirás. Listo, tenés la 17025. Entonces, accedo al apoyo económico Sí. INTI SPU Confedi y con 50.000 pesos me mandan los evaluadores para dar el OK. Sí. Estoy en otra situación, tengo toda la infraestructura, toda, sí. pero no tengo cero de la 17025. Sí. Voy, toco el timbre, ustedes ayudan a ese laboratorio, en este caso, suponete que lo tenga yo, me ayudan a mí a diseñar un plan de trabajo, yo vuelvo a mi unidad académica, hago ese trabajo, que tiene que ver muy parecido a lo que están cerca de la ISO, digamos, cuestiones de gestión, cuestiones técnicas, etc. Cuando termino ese plan de trabajo, vuelvo. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, o puede haber reuniones intermedias con algún experto del INTI que se le asigne hacer un seguimiento del laboratorio y decir, bueno, hacemos un plan que en un año, dentro de 3 meses hay que tener lista esta documentación, dentro de 6 meses esta, dentro de 9 meses esta, y puede haber un acompañamiento durante el proceso.
Perfecto. ¿Y qué es Eso depende de cada laboratorio. Porque por ahí el laboratorio tiene la gente capacitada y acordamos, bueno, esto es lo que tenés que hacer, venir dentro de un año con todo listo y se hace la evaluación. O puede Perfecto. necesitar más asistencia, digamos, ¿no? Eso Bien. depende. Y ese acompañamiento no tiene costo, digamos. No, ese acompañamiento tiene costo. Y puede Perfecto. estar dentro de la parte subsidiada por el INTI o la SPU. Hay que hacer el costo total del asesoramiento y de la evaluación y se lo puede poner dentro de hasta 200.000 pesos. Pero Perfecto. eso tiene un costo, pero puede estar dentro de la parte del convenio. Listo, entonces. Si yo tengo la 17025, queda claro cuál es el camino, tocar el timbre, hablan con tu equipo, con vos, y eso se direcciona. Si yo tengo la infraestructura, pero no tengo toda la parte normativa, tocan el timbre igual y hay que ver en cada caso Claro. qué implica el acompañamiento, si tiene o no un costo adicional, que todo dependerá de cada caso particular. Claro. Bien, en el caso extremo de que yo tengo la gente, podemos diseñar un plan de trabajo, nos dan una mano con eso, y al tiempo yo vuelvo con todo hecho y... Claro, y ahí no tiene costo adicional, porque si ahí no tiene costo adicional. lo hace la unidad académica no necesita la asistencia técnica del INTI porque tiene gente capacitada, ahí no tiene ningún costo adicional. Bien, se va a notar mi obsesión, ¿no? Pero lo que digo es, el financiamiento de la SPU INTI es para efectivamente la certificación final. Toda situación anterior es un caso especial que hay que charlar con las autoridades de INTISAC para ver de qué se trata. Bien. Voy con un par de preguntas más. ¿Sí? Una facultad perteneciente a Confedi, ¿cómo gestiona la asistencia de INTISAC para acreditar la ISO 17025? En el caso de que sea una magnitud de vacancia en la zona donde esté inserta la facultad. Bien. Ahí puedo meter un aviso yo, Héctor. Sí. El programa INTI-SPU está terminándose de sacar punta, digamos, de escribir en detalle y de hacer algunas negociaciones que tienen que ver con INTI-SPU. Apenas eso esté terminado, vía Confedi, a través de sus decanos, le va a llegar la información de que efectivamente el programa está vigente y ya se pueden anotar. Ahí deberían anotarse en el programa y queda claro, por lo que dijo Héctor, que en el caso se exceda la cantidad, van a priorizar provincias que no tienen, como mostró hace un ratito, que no tienen ningún laboratorio INTISAC, o la medición de magnitudes que no están cubiertas, digamos, ¿no? O sea, apuntan a áreas de vacancia. No sé si con esto quedó... Sí, Héctor. Eso si hubiera un exceso de presentación, Sí. ¿no? No, pero dado que el Confedi tiene 120 unidades académicas socias, siempre es bueno hacer público cuál es el criterio que se va a usar en el caso de que haya más postulaciones que monto a financiar. Claro. Dice, bueno, una pregunta decía, ¿el servicio que brinda el SAC es para implementar la ISO 17925 tanto a laboratorios de ensayo como de calibración? A ver, son laboratorios de calibración y de medición, de mediciones, básicamente mediciones químicas, no laboratorios de ensayo, digamos, de ensayo de productos eléctricos, seguridad eléctrica, no los laboratorios de ensayos clásicos, no. Son laboratorios de calibración o de medición. Bien. Si tienen alguna duda, se contactan con nosotros y ahí lo vemos. Porque Bien. bueno, hay que reconocer que hay algunas zonas grises entre lo que es un laboratorio de ensayo y un laboratorio de medición, entonces eso, cada caso específico lo podemos ver. Pregunta,
el costo de los viáticos y estadía de los evaluadores, ¿a cargo de quién está? Entiendo que está a cargo de esos 200.000 pesos, ¿no? Exacto, sí, sí. De cualquier manera, el INTI tiene evaluadores, no les digo, por supuesto, en todas las provincias, pero el INTI no está concentrado aquí en Buenos Aires, sino que tiene unidades importantes en Córdoba, en Rafaela, en Salta, en Rosario. Y en estas sedes hay gente que hace evaluaciones para el SAT. Así que el costo en Neuquén mismo, el costo de los viáticos no hay que pensarlo siempre como que va a Buenos Aires, ¿no? Muchas veces se hace con gente de Rafaela o de Córdoba, entonces si los laboratorios están en estas provincias, el costo de los viáticos no es significativo. En cualquier caso, yo lo podría pensar así. No importa el lugar del país donde esté, supongamos el caso extremo. Yo tengo la 17025, toco el timbre a Intisac y el proceso por el cual paso a formar parte de la red, a mí nunca me va a salir más que 50.000 pesos. ¿Está bien lo que dije, Héctor? Sí. Sí, depende del laboratorio. Si es un laboratorio muy grande, porque hay que determinar el costo para cada laboratorio. Si el laboratorio es muy grande, porque esos 200.000 pesos total se calculó en función de un laboratorio típico, que la evaluación de un laboratorio típico no sale más de 200.000 pesos. Bien, entonces... Ahora, si es un laboratorio muy grande, puede llegar a salir más de 200.000 pesos. Perfecto. A ver, entonces... Muy grande me refiero a muchas magnitudes, porque el costo, ¿en qué se incrementa? En que si yo soy un laboratorio que hace calibraciones eléctricas, multímetros, calibradores, resistores, yo esa evaluación la hago con un evaluador técnico, por ahí un evaluador de sistemas, o sea, lo evalúan 2 personas. Ahora, si es un laboratorio que hace calibraciones eléctricas, mecánicas, mediciones químicas, bueno, por ahí necesito 4 evaluadores, entonces el costo es más alto. Bien, en cualquier caso, buenísima la aclaración. Uno creo que no estaría lejos de la verdad si digo que en la mayor parte de los casos, Sí. los laboratorios que por lo menos yo conozco a lo largo y ancho del país, que desde Confedi se pueden presentar, el costo no va a superar los 50.000 pesos. Y queda claro que hay laboratorios que tienen características particulares que será analizado. Pero en un principio yo creo que es una buena respuesta para la pregunta que se hizo, ¿no? Viáticos, Sí. todo eso está incluido en ese monto de los 50.000, que son 200.000, pero que vía la acción de Confedi junto con SPV INTI se logró bajar de 200 a 50. Otra pregunta, ¿y los temas de trazabilidad por dónde se gestionan? A ver si entiendo la pregunta. Espera, Pablo, si estás, Pablo, abrí micrófono y amplía tu duda, así Héctor no tiene que suponer la pregunta. ¿Estás, Pablo, por ahí? Sí, acá estoy. Gracias. No, la duda era, digamos, yo estoy en el Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de La Plata y estamos interesados en, o sea, ya implementamos algunos ensayos de verificación instrumental, pero nos falta la parte de calibración, sobre todo para distancias, digamos, que mide un distanciómetro, que son de decenas o centenas de metros. Para eso tenemos hecho algunos pilares para hacer alguna base de calibración, pero esa base hay que, digamos, hacerle la trazabilidad, ¿sí? Y no es algo que se pueda trasladar a algún otro lado para llevarla a medir a otro lado, sino que son pilares que están construidos en el terreno, ¿sí? Entonces, mi pregunta apuntaba especialmente a ese caso. Sí, a ver, es un caso muy puntual. Ahí es un caso de los que más nos interesan en cierta medida porque
son capacidades singulares, ¿no? Que el país necesita y no están bien cubiertas, como vos mismo estás reconociendo, desde los aspectos de calidad y trazabilidad. Entonces esos casos nos interesa trabajarlos con ustedes para ver cómo establecer la trazabilidad desde los patrones nacionales del metro, digamos, que se realiza en el INTI, hacia esas referencias de distancia que ustedes tienen. Entonces, eso yo lo que te invito es que nos pongamos en contacto para ver cómo darle trazabilidad a ese sistema. No es una medición, una calibración común, digamos, ¿no? Entonces, Exactamente. pero bueno, es algo que nos interesa trabajarlo juntos porque es algo que el país necesita resolver. Bien, buenísimo. Vamos a estar en contacto entonces. Muchas gracias. Bueno, muy bien. A nosotros estos casos nos interesan, Néstor, porque un poco es lo que yo intenté transmitir, ¿no? Nuestro objetivo es desarrollar la infraestructura nacional de mediciones, ¿no? Entonces, juntar los recursos que hay en el país, ¿no? Y poner en sintonía estas capacidades, me parece, bueno, lo vemos como un objetivo central del INTI. Entonces, es importante. Hay una pregunta que dice, ese laboratorio tipo del que hablamos hace un ratito, ¿cuántas determinaciones realiza? La pregunta es de Julio Manteñuc. Si querés, Julio, abrir el micrófono y dar más detalles de tu pregunta a Héctor. Bien, buenas tardes a todos. La consulta era porque se mencionó que el costo variaba en función de del tamaño del laboratorio. Decía, el costo de los 200.000 pesos es para un laboratorio, un modelo que ustedes determinaron. ¿Cuántas determinaciones? Porque si es un laboratorio chico, sería ¿cuántas magnitudes puedo trabajar? Y está pensado para un laboratorio que trabaja... Perdón, hay un eco, ¿no? Sí, ahí está, ahí desactivé el audio, dale. Ajá. Está pensado para un laboratorio que trabaja en una sola área, como decir, mediciones dimensionales, o mediciones de fuerza. Pero yo, digamos, no entraría tanto porque la verdad no es tan importante si son, me parece, 170.000 o si son 190.000 o si son 220.000. Ese es un valor típico. El valor de 200.000 se fijó porque es un valor típico, ¿no? Pero no tiene tanta, digamos, me parece, no estamos hablando si es 200.000 o 1.000.000, ¿no? Para que costara 500.000 tendría que ser un laboratorio enorme, con muchas magnitudes, ¿no? Entonces ese 200.000 es un valor típico, que podrá ser 180, podrá ser 240, podrá ser 170, y hay que verlo caso por caso, porque depende de los días, el costo de la evaluación depende de los días y la cantidad de evaluadores que sean necesarias, y eso hay que verlo para cada laboratorio. Bien, podemos entonces a partir de la pregunta y la respuesta ratificar que la probabilidad de que esto a la unidad académica le salga más de 50.000 pesos es muy, muy baja. Sí. Pero que todo depende de la interacción que tengan con Héctor y su equipo, digamos. Claro, puede ser menos. Si el laboratorio es muy chico, puede ser 180, no 200, 170. Ahí sobra para un asado, para algo va a sobrar. Claro. No, lo que digo es que ustedes le pueden tocar el timbre al decano y decirle, ¿y esto cuánto cuesta? Mirá, lo más probable es que cueste 50.000 y no más, digamos. Esa es una respuesta muy razonable, pero tenemos que hablar con Intisac para que nos dé el detalle fino. En cualquier caso, con eso yo creo que se puede avanzar en pensar en incorporarse a esta red SAC y en cubrir una necesidad federal que tiene la Argentina.
Hay una pregunta de Juan Pablo Zuligoy que la dejo un poco para el final. Voy a mirar las que vienen más abajo. Ahora te digo por qué, Juan Pablo. Daniel Spar dice, necesito calibrar patrones fuente de temperatura para certificar cámaras termográficas. ¿Dónde los puedo enviar? ¿Dónde está ubicado geográficamente? Daniel, abrí micrófono y decí dónde estás ubicado. Córdoba dice. En INTI Córdoba, INTI tiene un centro en Córdoba que hace calibraciones de temperatura, así que tendría que dirigirse ahí. Si entra en la página web del INTI, busca la dirección o el teléfono de INTI Córdoba. Perfecto, quedó clarísimo. El jefe del sector se llama Juan Noble. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es la versión de la ISO 17025 que debo buscar para mi laboratorio? Y alguien respondió en el propio chat diciendo que es la 17025-2017. Exacto. Está correcto. Bien. Sí. Bueno. Esperen que tengo un nuevo mensaje, miro. No, gracias, dice nomás. Voy a la de Pablo. A ver, ¿cómo encaró Confedi este tema? Este tema Confedi lo encaró porque hay ciertos laboratorios que pueden estar próximos, cerca o más o menos cerca de poder hacer algún esfuerzo mediante incorporarse a la red SAC. Ese es un punto. Ese es uno de los desafíos, que es el de corto plazo. Pero la lógica es que este tema Confedi lo va a trabajar junto con el INTI en una lógica plurianual, de tal manera de, en 5 años, y ese es el desafío que nos planteamos con Héctor, muchos más laboratorios puedan incorporarse a la red SAC, por lo que acaba de decir. Las necesidades de mediciones exceden la capacidad del INTI, las universidades, en las facultades tienen muchos de los laboratorios que, transitando un determinado proceso, pueden llegar a formar parte de la red INTISAC. Y entonces ahí tomo la pregunta de Juan Pablo, ¿no? Que dice, para un laboratorio que está en proceso de conformación, ¿se podría solicitar asesoramiento para arrancar cumplimentando la 17025? Sí. Esto ya creo que no intenté explicarlo antes, ¿sí? Se puede solicitar asesoramiento para la implementación de 17025. Es un servicio que nosotros también brindamos. Perfecto. Queda claro que ese servicio no es el de los 200.000 pesos previsto en este primer plan. En cualquier caso, desde Confedi, hablando con Héctor, veremos de qué manera podemos orientar de una manera general a los laboratorios que quieran en un mediano plazo incorporarse, y seguramente en el mediano plazo haremos otro convenio SPU, INTI y Confedi para matizar o morigerar el costo de los 200.000, que dada la inflación seguramente va a ser otra cifra para más adelante. Es fuerte intención del INTI y es fuerte intención de Confedi que efectivamente a lo largo de los años tengamos en todas las provincias y para todas las magnitudes posibles laboratorios de la Facultad de Ingenierías asociados al INTISAC. En cualquier caso, Héctor es valiente y puso su correo en el chat, lais@inti.gov.ar, y prepárate a responder unos cuantos mails, porque Sí. queda claro que este es un tema de interés para las instituciones socias de Confedi. También tienen el del SAC, que ahí lo va a ver acá mi compañero Emilio y Marcos, que están conectados. Ellos van a ver directamente el correo del SAC y les van a responder. Pero pueden dirigirse a cualquiera de los dos, ¿no? Perfecto. El otro mail, para los que no están viendo el chat, es sac@inti.gov.ar. sac.inti.gov.ar, y ahí entonces pueden anotar las preguntas particulares de su unidad académica.
Otra pregunta. Nosotros comenzamos la etapa de asesoramiento con INTI y quedó interrumpida por la pandemia, pero estamos retomando nuevamente el contacto para completar el proceso de ingreso. ¿Podríamos acceder al beneficio? Esta te la puedo responder yo. Sí, cuando se dé la bandera de largada de que este programa está lanzado, se va a poder anotar cualquiera de las... Entiendo yo, a ver Héctor, o si no responder a vos. Sí, sí, yo creo que sí. De cualquier manera, esto me parece que es más una respuesta de la SPU que mía, pero yo creo que sí, que no hay ningún problema. No es que los que ya habían empezado ahora quedan excluidos. De mi parte me parece que sería un error, porque la idea es que haya la mayor cantidad de postulaciones posible. En cualquier caso, yo asumo el riesgo de la respuesta que voy a dar. Lanzado el programa, todo aquel que se anota puede acceder al beneficio en tanto en cuanto cumpla las Claro. condiciones, digamos, ¿no? Que sea unidad académica, que tenga un laboratorio, etcétera, etcétera. Y en el caso de que haya más anotados, sabemos que hay un criterio de selección que ya se anticipó acá, como siempre hace Confedi, que adelanta los criterios por los cuales le llega a alguien un beneficio y no a otros, digamos, ¿no? Que es cubrir la mayor cantidad de provincias y, o sea, las áreas de vacancia, provincias, magnitudes. No sé si hay alguna duda o pregunta. No tengo más sugerencias en el chat, creo haber leído todas. Ratifico lo siguiente entonces. Este programa SPU INTI Confedi va a ser formalmente lanzado en algún momento, tendrá un plazo para inscribirse, pero será algo, digamos, que obviamente contemple las lógicas con las cuales nos manejamos en la Facultad de Ingeniería. Tendrá un tiempo largo, digamos, no va a ser una cosa de un día para el otro. ¿Cómo llega esa información? Llega a la casilla de mail de sus decanos, llega a la página de Confedi, confedi.org.ar, y también cualquier duda en anticipación que tengan, sac@inti.gov.ar. La lógica es de atacar el corto plazo. Este programa ataca el corto plazo, seguramente los que estén más cerca de poder pertenecer a la red serán los que apliquen, pero la lógica de Confedi es que esto es un plan plurianual, y así compartimos con Héctor de parte del INTI, en donde queremos que en 5 años tengamos, no pusimos un número, pero seguramente en el plenario de noviembre lo pondremos, queremos muchos más laboratorios en la red de INTISAC. Esto es acercar un servicio que obviamente, esto no lo dije, pero lo voy a decir en voz alta acá, que tenemos confianza. Queda claro que estos servicios, las unidades académicas luego se la van a cobrar a quien que se lo dan, digamos, ¿no? Queda claro que esto, como toda actividad de extensión, puede ser una fuente de ingreso para los laboratorios. Y la lógica es que puedan incorporarse en un plan de 5 años la mayor cantidad de laboratorios posible. Todos aquellos que tengan voluntad. Eso arrastra todas cuestiones positivas. Pertenecer o conformar la 17025 quiere decir que estamos trabajando bien en los laboratorios. Eso lo ven los estudiantes. Eso impacta positivamente en los laboratorios de las universidades. Y esa es la lógica. Buenas tardes, somos un laboratorio que pertenece a la FACET de la Nacional de Tucumán, pero nuestros servicios se realizan a través de la cooperadora de docentes de la FACET. ¿Se puede acceder a este beneficio? El que se certifica es el laboratorio, no importa cómo facture el laboratorio, eso es un problema interno de la facultad. Respondí bien, Héctor, ¿no? Sí, la verdad que es un tema que no manejo, así que, como te decía, me parece que estas cuestiones más
son cuestiones que tienen que ver la SPU o ustedes como Confedi. No, está bien, pero entonces sí yo lo puedo responder. El pedido para aplicar al programa, el laboratorio entiendo que es de la facultad. A ver, Redmi dice, abrir micrófono Redmi, no sé si es hombre o mujer. Sí, hola, no sé si me escuchan. Perfecto, es hombre, ahora le conocimos la voz. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos desde Tucumán. El laboratorio comento, es de la facultad, ¿no? El laboratorio pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT. Listo, ¿Sí? no hace falta ningún otro dato. La Perfecto. facultad aplica el programa, INTISAC dice OK, y después cómo venden ustedes los servicios es un problema interno de ustedes. No tiene nada que ver con pertenecer a la red INTISAC. Perfecto, muchas gracias. Bárbaro. En Rosario de Similar los servicios se cobran a través de una fundación. Gente, no nos cuenten acá las internas de ustedes porque no corresponden. No, mentira. Es independiente de cómo vende los servicios el laboratorio, el que se certifica es el laboratorio de una universidad o facultad. Punto. Bien. Bien. No tenemos más preguntas. No tenemos más preguntas. Algún comentario en el plenario de noviembre vamos a hacer, pero seguramente de acá al plenario, que es el 20 y pico de noviembre, es probable que llegue a casilla de sus decanos que se abrió la inscripción a este programa. Si el decano les dice cuánto cuesta esto, ya saben, la probabilidad de que cueste más de 50.000 es más baja que la probabilidad de que se caiga un avión, con lo cual es una buena respuesta para dar, así no se les pone en contra el decano. Y sí saben que cualquier cosa tienen que hablar con Héctor a través de sac@inti.gov.ar. Bueno. Gente, la seguimos, en caso de que hubiera algo que vuelva a convocar a todos, se lo hacemos saber, pero Héctor, yo creo que aquella aventura de ver de qué manera Confedi puede, junto con el INTI, ponerse al servicio de las necesidades regionales, lo estamos transitando. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias y espero que el programa sea exitoso, ¿no? Que como decíamos, nuestro objetivo es desarrollar la infraestructura meteorológica del país y sumar todos los recursos disponibles en el sistema, ¿no? Así que realmente tenemos expectativas de que sea exitoso el programa. Bien, no, muchas gracias a vos, Héctor, fue clarísima tu exposición y obviamente gracias a las autoridades del INTI, Hernán Vigier, director de planeamiento, y Rubén Geneiro, su presidente, por haberle abierto las puertas a Confedi y poder ponernos como sistema en función, como dije antes, de las necesidades regionales. Bien, gente, terminamos. Mercedes. Gracias a todos por estar acá, por venir. Los esperamos en alguna de las próximas actividades. Les contamos que efectivamente el plenario va a ser a partir del 23 de noviembre y va a tener todas las tardes actividades abiertas a todo público, así que los esperamos. Hasta luego. Chau, chau.